Buenas noches. Buenas noches. Agradezco mucho a Luz del Trigal por esta invitación para presentar un tema muy hermoso que atañe a toda persona. Agradezco la presencia de todos ustedes porque a la noche le traen luz. Y creo que la presentación de nuestra amiga Lasarte ha presentado una familia católica creyente y creo que estos encuentros son necesarios. Yo viajo por el mundo y veo que los católicos somos bastante callados y creo que estos encuentros, apoyados además por autoridades de la Iglesia, pueden ayudar a vivir mejor el compromiso cristiano. Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro. Y voy a pasar a presentarles el tema, el dolor humano y el dolor espiritual. Cuando nosotros nacemos, el niño grita, la madre sufre y nacemos con dolor y es una constante. Pero a pesar del dolor, la madre, el padre abrazan a su hijo y ese dolor se convierte en felicidad. Saben que han asumido un compromiso profundo para toda la vida. Una joven me decía: doctor, ya no puedo dormir cuidando a mi hijo, tenemos que trabajar mucho más, hay que pagar ahora escuela, colegio. Y yo le decía, es que es una vida por otra vida. El amor obliga al sacrificio, al esfuerzo, a veces al dolor. Teresa de Calcuta interpretó muy bien la donación de un cristiano cuando dice: el cristiano da aun cuando duele. Voy a presentarles el concepto genérico para profundizar luego lo que es el dolor en la psicología y en la vida interior. Para el punto de vista biológico, médico, el dolor es una experiencia sensitiva, física, biológica, emocional, desagradable y se asocia a una lesión, o sea, no es conceptual. Hay todo un sistema neurofisiológico, bioquímico, que se implica a través de la experiencia del dolor. El dolor consta de todo un sistema neural que permite que las personas puedan sentir dolor. El concepto de nocicepción está explicando precisamente que tenemos la capacidad biológica de reconocer en nuestro organismo cuando algo nos puede lastimar. Es muy importante que si yo empiezo a sentir calor y el calor me quema y me duele, yo me alejo de la fuente de calor, porque si sigo me voy a quemar, me voy a lastimar y voy a tener mayores lesiones. Entonces el dolor realmente tiene un sentido de prevención y el dolor desde el punto de vista biológico cuida nuestra sobrevivencia. Es un síntoma constante en las enfermedades, es un mecanismo, como decía, defensivo y aparece cuando hay alguna amenaza. Hay muchas formas de sentir el dolor, todos lo conocemos. Ninguno de nosotros quiere ir fácilmente al dentista, por ejemplo, por lo que eso implica. Hay dolores muy agudos. Dentro del término agudo quiere decir que es temporal, que es intenso. En el concepto clínico se consideran dolores agudos y duran unos 6 meses. Cuando pasan de los 6 meses se los considera crónicos. Son permanentes, son dramáticos. Yo empecé a trabajar en medicina del dolor muy temprano, atendiendo a pacientes de cáncer. Eso implica no solamente una experiencia dramática, prolongada de contacto con el dolor, sino también una experiencia psicológica, social, sumamente dramática, porque la persona tiene que afrontar un dolor constante y debe elaborar contingencias sobre cómo va a vivir la experiencia del dolor. Es muy importante entender que el hombre, como lo sabemos, es una unidad integrada. Somos cuerpo, somos alma espiritual, pero estamos integrados dentro de una sociedad y todo lo que hacemos nos afecta.
Yo me alegro tanto de la difusión que ha tenido este grupo joven de Luz El Trigal, porque yo no estoy fijo aquí en Bolivia, pero en los lugares donde estaba me decían: doctor, voy a estar en la conferencia que tiene el jueves. Entonces, esta capacidad de convocatoria les está mostrando cómo la información se extiende. Entonces, cuando una persona sufre un dolor, también está sometida a todo un contexto social, y eso implica muchas cosas. Tengo un amigo que está sufriendo una grave enfermedad que es Parkinson, pero él siempre ha tenido un gran concepto de sí y todavía no ha aceptado el drama de su enfermedad. Entonces él prefiere no ver a nadie, se ha aislado, porque él no acepta que pueda vivir una experiencia distinta. Los dolores hay que afrontarlos no solo desde un punto de vista físico, sino también conceptual. Me gusta mucho cuando a Jorge Luis Borges, que se hizo ciego a los 56 años, se acercó un periodista y le dijo: ¿y usted cómo vive su ceguera? Debe sufrir mucho. Y le dijo: no, yo no sufro mucho. Para empezar, mi ceguera ha sido gradual y me he preparado. Tengo 80 años en este momento y soy ciego desde los 56. Pero quiero decirle que yo no sufro porque yo vivo como ciego. Yo no quiero ser un vidente, yo no quiero vivir como usted. Yo me he adaptado a mi situación, yo vivo como ciego. Entonces yo no estoy aspirando a lo que no tengo. Y ese es el entorno importante que hay que considerar dentro del cuadro de la enfermedad, porque cuando hay el dolor físico, hay un término que se usa mucho en la neuropsicología y es distress. Hay un estrés que puede ser positivo. Un joven que se prepara para ingresar a la universidad, estudia mucho, está estresado, pero el resultado lo gratifica. Ese es un euestrés, del prefijo griego eu, positivo, bueno, conveniente. Entonces el euestrés puede llevarnos a algo positivo, pero hay un distrés. El distrés es negativo, es dramático, lo vivo como tragedia. Y ese distrés es el que me puede enfermar más. Entonces, una persona que físicamente se enferma, como no puede hacer la vida cotidiana que hacía antes, en este momento vive su estrés de manera dramática. Eso se llama distrés. Y eso hace que exista, luego les mostraré algunas imágenes, cambios neurofisiológicos. Por ejemplo, es una persona que en vez de activar ciertos neuroquímicos que nos dan paz y armonía, como la dopamina y la serotonina, activa la adrenalina y el cortisol. Es un hombre que está solo, está sufriendo y su organismo está sobreactivado, disminuyendo los sistemas que más necesita, que es el de defensa. Pero como ha asumido de mala manera la enfermedad, vive esta persona en distrés y sufre. El otro cuadro que fácilmente se ve es la tensión física. Nosotros, cuando tratamos pacientes con estrés, hacemos un examen muscular físico y vemos que el tono muscular está muy tenso, porque ese distrés implica eso. Y por eso es que estas personas dicen: el medicamento que me están dando no me ayuda a nada, y es porque ella está poniendo resistencias muy dramáticas. Es muy difícil que uno diga: qué feliz estoy, tengo cáncer. Es muy difícil que uno lo diga al principio, y puede desarrollar un pensamiento negativo que se vuelve después desesperanza. Hay muchas personas que no han sabido manejar el dolor físico y se han suicidado, o han buscado otros modos de resolver. En nuestros ambientes latinoamericanos es fácil que exista gente que va al médico y que después vaya al brujo, por ejemplo. Entonces, porque está buscando una solución a su cuadro de desesperación. Lo más dramático es en la familia, que se genere un pensamiento tóxico. Se va a morir, cuesta mucho dinero, no sabemos qué vamos a hacer con esta persona. Y empiezan a crear paradigmas nuevos, a veces de desadaptación. Al principio yo he tenido familias que estaban muy preocupadas por el paciente que sufría, y luego me decían: estamos orando para que Dios se lo lleve, porque a veces esto puede traer mucho conflicto.
Tengo el caso de un joven boliviano que utilizaba mucha droga. Yo le dije que no debería usar porque se estaba casando y los hijos iban a sufrir la consecuencia. Bueno, él me dijo que su papá también usaba droga y que él había nacido sano. Le digo, no eres tan sano, por eso te drogas tanto. Él tuvo un hijo, a su vez, y la niña nació sin varias vértebras. Entonces era una niña paralizada. Y al ver el drama, él le dijo a su mujer, me voy y te dejo a ti con la niña. O sea, lo resolvió fácil el problema. Entonces, estos momentos pueden ser vividos de una manera muy intensa. Por eso creo que son útiles estos momentos de reflexión, porque todos, de cualquier manera, tenemos dolores que se manifiestan de distinta forma. Hay muchas maneras de clasificar los dolores, no voy a entrar en la patología clínica médica, pero el término de dolor nociceptivo es importante porque es el más común para nosotros. Es el que sentimos cuando tú estás caminando y te tuerces el pie, o te caes, o estás arreglando tu casa y te golpeas y tu mano y pues a veces sangra tu dedo. El organismo está muy capacitado para reconocer todas esas amenazas. Existen otros cuadros que son neuropatías. Hoy en nuestro ambiente mucha gente se lamenta de cuadros clínicos como hernia de disco, problemas vasculares, problemas de insomnio, que las personas a veces viven de manera dramática. Todas esas son disfunciones que después desencadenan cefaleas, por ejemplo, en una persona que no duerme bien. Los médicos también clasifican los dolores en función de los tipos de enfermedades, como en la artritis, la artrosis, el reumatismo. Pero esas son clasificaciones genéricas y toda esa terapia clínica está basada en analgésicos. El 80% de los casos de personas que sufren dolor físico reciben una ayuda efectiva a través del medicamento. Pero hay un cuadro que seguramente es el que más nos va a interesar esta noche. Son los dolores psicogénicos. Son aquellos dolores de una categoría interior. Yo escribí un libro en los años 90 dedicado al estrés, emoción y estrés. Y visité muchas clínicas en el mundo. Yo dirigía una clínica en Alemania ese tiempo. Y el 75-80% de los pacientes que iban a las clínicas por dolores físicos tenían componentes psicológicos. O sea que el componente psicológico es sumamente importante en lo que es la evaluación del cuadro que nosotros llamamos psicosomático. La intensidad de las experiencias psicológicas pueden impactar nuestro organismo creando el cuadro que en el pasado se llamaba enfermedad psicosomática y ahora se llama neuropsicofisiológica. Yo me había graduado recién de licenciado, tenía 23 años, llegué a Bolivia, a la Católica, que se fundaba la carrera de psicología, y mi primera paciente fue una mujer que tenía disfonías, no podía hablar. Y claro, como no me podía hablar, yo no estaba afónica y yo no podía saber lo que tenía. Y vino con una hermana que me explicaba. Y descubrí el cuadro muy fácilmente porque su hermana me contó que el esposo de la enferma le dijo: tienes que avisar a nuestros hijos que nos vamos a divorciar, porque yo ya no quiero vivir acá. Para la mujer era muy dramático decirle a sus hijos: el papá se va y nos vamos a divorciar. Entonces entró psicológicamente, inconscientemente, un mecanismo de defensa y ella se volvió muda, ella no podía hablar. Entonces vean cómo puede ser tan profundo el impacto psicológico. Por eso he escrito estos libros, Cuando la palabra hiere, Cuando la palabra sana, para que la gente comprenda cuáles son los mecanismos neuropsicofisiológicos que impactan dramáticamente nuestro organismo. Cuando hablamos de este dolor psicológico, ya no es nociceptivo, ya no hay una biología que me va a avisar, es un concepto. ¿Cómo estás hoy? Sufro porque estoy muy triste.
Tengo mucha pena porque se ha marchado mi esposa. Entonces, la experiencia psicológica está señalando una experiencia interior, una vivencia muy profunda, por algo que la persona no vive bien, no vive de manera adaptada. Pero acá vamos a pasar del concepto de dolor nociceptivo al concepto de sufrimiento, porque la palabra más exacta para definir el dolor psicológico debería ser sufrimiento. Señala un estado emocional que implica todo mi ambiente, todo mi entorno. Es mi cumpleaños y estoy triste porque mi esposa se ha marchado conmigo. O sea, nosotros tenemos experiencias dramáticas que vivimos. A veces podemos hablar a alguna persona de ello. Eso crea una catarsis, una liberación. Pero muchas veces tenemos todo en silencio. Yo tuve durante 15 años de director espiritual un sacerdote que acaba de morir hace unos meses. Pero él celebró la misa y yo noté que no era el mismo de siempre, porque yo iba a su misa todos los días en La Paz. Terminó la misa, me acerqué a donde él estaba cambiándose la ropa a la sacristía y le dije: Padre Antonio, ¿qué tienes? Nada, me dijo. Sí tienes algo, Padre. Y se puso a llorar. Acaba de morir mi última hermana. He perdido ya 7 hermanos en el misionero italiano. Dijo: he perdido ya 7 personas, no tengo más a nadie. Él había celebrado la misa de manera normal. Él no iba a decir a nadie, ninguno de su comunidad se enteró. Pero yo comprendí porque observo, porque soy clínico, porque soy su amigo. Entonces, una cosa que hay que aprender es a también mirar a las otras personas con un sentimiento que es muy noble, y es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. A veces podemos ser muy severos, muy superficiales. En mi libro, Cuando la palabra hiere y sana, insisto mucho sobre el daño que hace el chisme, por ejemplo. La gente escucha muy fácilmente un chisme y actúa en consecuencia. Yo he vivido por experiencia propia eso en el ambiente católico. Entonces la gente cree cualquier cosa y te censura. Y hoy que soy católico digo: Señor, tú me harás justicia cuando sea necesario. Pero si fuera muy biológico y tal vez siguiera siendo ateo, pues nacerían sentimientos de venganza, sentimientos de justicia, o rencor, o resentimiento. Yo en todos los libros que he escrito, que son 17, he tratado siempre el tema emocional, porque yo creo que aparte de la vida espiritual, si alguien me dijera: doctor, usted trabaja hace tantos años en el campo clínico, denme 2 conceptos que han sido los más importantes. ¿Qué es lo que más hay que cuidar en la vida? Yo, aunque soy católico, hace 25 años diría la vida espiritual y segundo, la vida emocional. Muchas mujeres son heridas y lastimadas toda la vida por disfunciones emocionales. Y hoy los niños que ya no tienen tiempo: papá, ¿para qué me haces nacer si vas a estar jugando siempre con tu celular y no quieres jugar conmigo? Papá, ¿para qué tienes tantos hijos? O mamá, si no tienes paciencia para estar con nosotros o para soportarlo. Entonces estos cuadros son sumamente profundos. En el cerebro hay una central que la verán luego, se llama sistema límbico, y es una estructura central del cerebro que nos capacita justamente para tener emociones. Cuando el Señor da el mandamiento y dice: un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, está hablando justamente no solo de la capacidad que el hombre tiene de amar, sino que tenemos una estructura biológica. La mujer ha dado a luz, está muy lastimada, pero el momento que le entregan a su hijo y ella lo abraza, la glándula hipófisis produce una sustancia que se llama oxitocina y le sirve de anestesia.
no siente el dolor, lo abraza, se levanta, hace muchas cosas, porque está anestesiado, está gratificado. El papá es un hombre muy serio, es muy autoritario, es un hombre seco en su oficina. Llega a la clínica y le dicen, aquí está tu hijo. Y el hombre se pone a llorar y lo abraza y lo besa y no quiere dormir esa noche. Porque la hipófisis ha desencadenado, que no es solamente el tema biológico, es todo el concepto, soy papá. Pero vean las ayudas maravillosas del organismo que empieza a desencadenar el neuroquímico y con eso se siente muy unido. Por eso, y yo trabajo hace tantos años en el campo, son muy pocos los papás o las mamás desnaturalizadas que recursos. Ese ligamen de padre y de hijo es muy poderoso. No solo es conceptual, es también biológico. Por eso es que una madre se desgarra cuando muere un hijo. Prefiere ella morir antes de que muera el hijo. Entonces estos dolores psicológicos se traducen en muchos términos. Hay un término que utilizamos mucho, es pena. Tengo pena, estoy muy triste, porque estás viviendo una experiencia. ¿Por qué tienes pena? Porque estoy solo. ¿Por qué estás triste? Porque se ha marchado la persona que más amaba. Para que nosotros comprendamos y pasemos del dolor al sufrimiento, se necesita cognición, se necesita capacidad inteligente para calificar el evento. Una persona muy mecánica, yo por ejemplo tuve un caso en La Paz de un niño de 12 años que lloraba mucho porque había muerto su papá. Me llamaron de emergencia porque ya lo iban a enterrar al papá y el niño no quería separarse del ataúd. Tenía, repito, 12 años y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces tuve que salir, vivía cerca yo, y lo fui a atender al niño. El momento que pude hablar y le dije, ¿y por qué lloras? ¿Qué es lo que más esperas de tu papá? ¿Qué es lo que más extrañas? Ya no hay quien me compre regalos. Y lloraba y lloraba y lloraba. O sea, su reacción era física, era biológica. Ese era un dolor físico, biológico, material. No era un sufrimiento de separación. No había la cognición. Él estaba diciendo, mi padre se marchó y ha dejado un vacío. Este hombre aquí yo amaba y admiraba. Él estaba preocupado por los juguetes. Y cuando le dije que su mamá le iba a comprar todos los regalos que él quería, dejó de llorar. Entonces quisiera que vean en esta imagen una actividad maravillosa del lóbulo frontal. El lóbulo frontal está viendo en este momento un resultado que nosotros tenemos cuando estudiamos el cerebro en un campo de la medicina nuclear, que es la tomografía positron. Se introduce una sustancia radioactiva en la circulación sanguínea y gracias a ello nosotros tenemos estos datos. Para que tú me digas, Ricardo, sufro por esto, tengo dolor, tengo pena, estás calificando un evento de manera importante y yo requiero la actividad de tu lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, bioaxiopraxis volicional, es la sede de nuestra inteligencia. Es lo que te permite interpretar los eventos, es lo que te permite calificarlos y darle un sentido, darle un significado. Luego de tu partida, la vida ya no será igual. Cuando murió el Monseñor Fernández, escribí un artículo en el que yo decía, y desde que él se ha marchado, la avenida Vallivian ha quedado más vacía. Era una expresión interior de algo que yo entendía que era la separación de un organismo. Eso se llama pensamiento complejo. Ahora les voy a mostrar el pensamiento simple. Este es el pensamiento simple del niño que llora porque su papá ya no le compraría, no está para comprarle regalos. Necesitamos, de manera muy firme, comprender que a las personas hay que educarlas en el sentido de las cosas. Este cerebro que ustedes están viendo lo van a escuchar todos los días ustedes en la universidad, cuando al alumno le digan, ¿tienes examen mañana? Y él te diga, ajá. ¿Tienes hermanos? Ajá. Cada momento que una persona articula está presentando un pensamiento simple.
También puede ser simple cuando yo te diga hola, ¿cómo estás? Y esté haciendo una cita con otra persona. Pero ¿por qué es importante que se entienda lo que es el pensamiento simple? El pensamiento simple es instintivo, no le da sentido a las cosas. Entonces una persona, por ejemplo, un animal, yo no me va a decir mejor dame otro alimento porque este no me gusta, o llévame a la casa porque me hace frío. Él va a padecer. Él tiene reacciones instintivas, todas son biológicas, todas cuidan su sobrevivencia, pero no tiene conceptos. Le duele cuando le golpea, pero él no me va a hablar de un sufrimiento. Nosotros le atribuimos, decimos, sufre este animal, pero su experiencia es biológica. Yo trabajo mucho en México, en Colombia, en Honduras, Guatemala, El Salvador, el triángulo de la muerte, donde uno tiene contacto con sicarios. Tenemos unos grupos nuestros de nuestro DIMI, Discipulado de la Misericordia en Veracruz, y va a nuestro grupo un joven y dice: yo quiero trabajar con ustedes, tengo 18 años, pero ya he matado 33 personas, ya no quiero matar más. Pero al padre Rodolfo, que es el que nos ayuda, le busca otro joven con su pistola y le dice: padre, ¿podría bendecir esta pistola para que nunca me falle? Es un sicario. Ese es un cerebro simple, él no está pensando en las consecuencias. Entonces, cuando una persona sufre, es una persona que está comprendiendo. Ahora, una persona que sufre y no comprende y padece veramente, está reaccionando de manera biológica. Hoy, gracias a la tecnología moderna, todo lo que yo les digo está basado en investigaciones muy concretas. Ya no es como el tiempo pasado del psicoanálisis o de ciertas psicologías dinámicas que uno calculaba y adivinaba. Hoy nosotros tenemos instrumentales muy modernos que nos permiten reconocer cómo trabaja el cerebro cuando hacemos algo o decimos algo. Les invito a ver en la imagen el lóbulo frontal. Ese es el lóbulo frontal que da dirección. Sufro, pero soy cristiano y quiero dar otro connotado. El padre Amará, padre Viviano, del abandono. Quiero tener confianza, lo dejo a ti, soy su hijo, me da esperanza. Entonces el lóbulo frontal reacciona de manera cerebral, de manera racional, pero se alimenta, se nutre. Y el hombre de fe incorpora a su lóbulo prefrontal información espiritual. Acaba de morir ayer el papá de una amiga nuestra, una hermana nuestra. Yo le decía: Amparo, es un hasta luego, es un hasta la próxima. Y ahora lo tienes más cerca que antes, porque el Espíritu estará siempre contigo en cada Eucaristía, cada momento que menciones su nombre. Entonces, esta es la diferencia de la fe. Yo la puedo vivir porque yo he sido ateo hasta los 44 años. Entonces, esto me muestra que hay una dimensión que hay que comprender, pero esta razón inteligente debe ser iluminada por la luz espiritual. Porque yo he estado con moribundos que han dicho: por favor, no me hagan misas, no me pongan rosarios, no quiero nada, quiero morirme así porque yo no creo en Dios. Y era el último momento de su existencia. Entonces, esta razón inteligente tiene que iluminar la otra estructura que están viendo con el nombre de sistema límbico. Este es el centro responsable de nuestra vida emocional. Cuando ustedes se enamoran, cuando ustedes dicen que aman, cuando ustedes dicen qué feliz soy, ese sistema límbico está trabajando. Hemos tenido pacientes que han tenido tumores en alguna zona, por ejemplo, en la amígdala o en el hipotálamo, y se han vuelto personas apáticas, personas indiferentes o agresivas. Muchos psicópatas se les ha encontrado tumores en alguna zona del sistema límbico. Y la parte del cerebro pulsional o instintivo que ven es esa que reacciona: hola, ¿cómo estás? ¿A ti qué te importa? ¿Y por qué me dices eso? Porque me da la gana. Son esas reacciones instintivas, ciegas de cerebro simple. Para que cuando nosotros sufrimos un dolor, el cerebro pulsional o instintivo es el primero en reaccionar.
un niño le puede doler su cuerpo tanto que se acerca a la mamá para ayudarlo y le empuja o le da un golpe, porque es su desesperación ante el dolor, su fuerza es, su reacción es física, es biológica, es de pensamiento simple, porque la liberación del dolor lo que está buscando es la sobrevivencia. Este es el equipo de tomografía positron, que al menos en el tiempo que yo trabajé, hoy hay uno que es más moderno, se llama de tomografía positron funcional, pero este es el que a mí más me ha servido para poder llegar a las conclusiones que voy a compartir con ustedes. Esta es una tomografía de pensamiento complejo. El padre Viviani, cuando habla del abandono, él tiene que convencerle a la persona de que es importante el abandono, que su fe tiene una proyección. Nosotros que nos decimos católicos nos hemos adherido. El catecismo de la Iglesia Católica dice: la fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque confías en quien la ha revelado. Yo he salido del ateísmo y me he hecho católico porque lo he pensado bien. Entonces tu respuesta es inteligente y todo compromiso tiene que ser inteligente. Como veo muchos religiosos acá, aprovecho para decir: cuando alguien va al seminario o al convento, no tiene que volver a decir estoy en discernimiento. Tú ya has dado tu palabra y es una vez para todas. Lo único que vas a hacer es hacer crecer tu compromiso. Pero no me digas que después de 8 años de religioso o de sacerdote sigues en discernimiento. Entonces las cosas se hacen de manera frontal, inteligente y se decide una vez con todas las consecuencias. Eso es lo que ocurre cuando tenemos convicción. Y cuando las personas están convencidas tenemos este resultado. Cuando la persona no está convencida, cuando las personas, por ejemplo, un político que promete servir a su país o servir a su gobierno o en los cargos que tenga, o cualquier profesional, si él dice promete servir a tu país y vas a ser honrado y honesto y te dice ajá, no le creas, porque no está convencido. Si yo hiciera en ese momento una tomografía positron, la persona me mostraría este resultado. Y para entrar a la última parte, voy a tratar el dolor espiritual. He querido subrayar el tema con mayúscula, no se contempla en la neurociencia moderna, para decirle que en el campo que yo trabajo de la neurociencia, el concepto de alma, de espíritu o de mente no existe. Los grandes diccionarios, las grandes enciclopedias jamás van a tratar ese tema, porque el 96% de los científicos no creen en la naturaleza espiritual. No creen que exista un Dios, no exista que el hombre sea cuerpo y alma espiritual. Entonces, para poder hablar de la dimensión espiritual, necesito que tú tengas fe. Cuando yo dicto conferencias, mañana viajo para una gira grande, hay médicos a los que muestro una hostia sangrante. Y le digo, mira, esta hostia sangra, tiene músculo del corazón, miocardio, tejido vivo. Y esto viene de un pedazo de pan. ¿Qué opinas? Para obtener sangre necesitas médula ósea, necesitas un proceso que se llama hematopoiesis, y aquí hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, no hay hueso. Y algunos médicos honestos se desesperan y me dicen, doctor, ¿cómo es posible que de un pedazo de pan que usted dice consagrado salga esto? Y algunos quieren profundizar el tema, pero buscan razones, cómo de un pedazo de pan sale carne, cómo sale sangre. Y le digo, necesitas resolver ahora un planteamiento que has descuidado por mucho tiempo. Y la fórmula es muy sencilla. F más E igual C. Porque es eso lo que necesitamos para poder comprender esta dimensión espiritual. Y el dolor espiritual busca sentido y significado. Se relaciona a la trascendencia, se relaciona con Dios. El sufrimiento espiritual es cognitivo, la persona comprende. Llama en causa su relación con Dios,
se preocupa de su vida interior, de su búsqueda. Seguramente algunos de ustedes han conocido las obras de Dostoyevsky. Hay un autor alemán que se llama Stefan Zweig, donde habla mucho y dice, es que Dostoyevsky necesita a Dios, pero no lo encuentra. A veces cree oírlo y se siente allá envuelto en el éxtasis, pero su necesidad de negación lo devuelve bruscamente a la tierra. No encuentro a Dios, lo busco a Dios, necesito a Dios, me angustia. Y se pregunta, ¿y por qué quieres encontrar a Dios a pesar de tanto sufrimiento? Porque es el único ser al que uno siempre puede amar. Pero él está expresando su angustia. Yo lo busco y no lo encuentro. Es el texto también maravilloso de Teresa cuando dice, muero porque no muero. Así que la dimensión espiritual nos eleva. Pero para que el hombre comprenda, debe reconocer su dimensión espiritual. Por eso cito Génesis 1, 26, 27. En los próximos meses, ojalá puedan estar presentes, les voy a traer un libro que me ha tomado 11 años. Se llama Cita en el Jordán y está dedicado a la persona del Espíritu Santo. Y lo he escrito en tantos años porque he comprendido que el gran fracaso del hombre moderno es haber olvidado la dimensión espiritual. San Pablo dice en su carta a los Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Si yo voy a una familia, si visito una ciudad, o estoy con una persona en la que yo no veo los frutos de paz, amor y armonía, ese Espíritu de Dios no está ahí. Y eso es lo que yo veo en nuestra sociedad moderna. Y por eso creo que estos encuentros son importantes. La labor de toda persona que promueve estos valores interiores son necesarios, porque si no nos vamos a lastimar más en una sociedad nihilista, permisivista, que todo lo permite sin ley. En esta hora que yo tengo con ustedes, habrá en el mundo 9.000 abortos en una hora. Entonces, y todo eso ya está justificado. Hay que rescatar la conciencia de que tú eres una creación de Dios a imagen y semejanza. No puede entender el dolor espiritual de una persona que no encuentra su naturaleza espiritual. ¿Por qué dice yo te he hecho a mi imagen y semejanza? La imagen la tienes porque eres espíritu, tienes esa naturaleza de Dios. Pero semejanza significa que tú tienes que caminar, tienes que transitar en la vida para que tu persona cada vez se asemeje más y más a Cristo. Y las pruebas del dolor, las pruebas del sufrimiento que nosotros tenemos deberían capacitarnos para elevarnos, para comprender el dolor, para comprender el sufrimiento. Que si Dios, Cristo nos rescató a través del sufrimiento, debe tener un gran significado. Pero para esto quisiera que vean esta imagen, porque es la que me sirve para explicar que para entender el dolor debes reconocer que eres cuerpo y alma espiritual. Si eres de pensamiento simple, no lo vas a lograr, porque tu referencia es biológica, física. Pero si me dices, sí, yo me siento hijo de Dios, yo veo el trabajo de estos jóvenes, cuánto han hecho para este encuentro. La vida de ustedes, las religiosas, sacerdotes, tantos consagrados, por amor a un Dios que nunca han visto, es solo su convicción. Entonces, si la persona dice, yo soy un hijo de Dios y tengo naturaleza espiritual, su personalidad crece y se eleva iluminada por la luz del Espíritu. Y cuando llegue a la vida del mundo, al sexo, a la carne, su comportamiento estará iluminado por el Espíritu. Porque es una persona que ilumina su vida a través de la fe, de los valores, del compromiso cristiano. Pero si es que la persona
es de pensamiento simple. Su mundo está centrado: yo, sexo, amor, poder. En México detuvieron a un gobernador porque se robó 500 millones de dólares que servían para los desastres naturales que hubo en una ciudad. Pero cuando entraron a su casa, encontraron que tenía 10,000 relojes de marca. ¿Qué haces con 10,000 relojes? Tenía 2,000 pares de zapatos. ¿Qué haces con 2,000 pares de zapatos? Y por comprarte eso, esas clínicas, esos hospitales no han cumplido su función. Eso es lo que hace esta incapacidad. Por eso, muchos piensan que porque trato el tema del espíritu yo soy muy religioso, soy católico, pero mi punto de vista es científico. Yo quiero decirle al no creyente: tú eres cuerpo y alma espiritual. Y el milagro eucarístico me ayuda a demostrar que la naturaleza espiritual existe, porque el sacerdote solo ha hecho una oración: pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne y vino en sangre. Solo ha hecho una oración y se ha vuelto el pan que yo estuve en carne, y varias veces, 15 casos. Entonces esto creo que nos tiene que ayudar a rescatar esta naturaleza espiritual, porque hoy la que está triunfando es esta de carne, y esta es la que nos hace instintivos, violentos, intolerantes, agresivos. Y estas son las personas que no soportan el problema. Estas son las personas que tendrían mucho problema para escuchar a uno que le diga: abandónate en Dios, porque no es una referencia. Esa persona necesita cosas físicas, y obviamente ahí está el sentido de una buena evangelización, de ayudar a que estas personas puedan crecer de otra manera. Quisiera mostrarles, ya para ir concluyendo, una zona del cerebro que se conoce como neuronas espejo. Estas neuronas espejo, que pueden ver en detalle, son unas neuronas que reaccionan cuando nosotros vemos algo que nos conmueve. Yo estoy saliendo de un restaurante muy elegante, he comido muy bien, he tomado un buen vino, y al salir me encuentro con un niño que tiembla de frío, delgado, flaco, desnutrido, y me viene un llanto espontáneo. En ese momento las neuronas espejo se han activado sin que yo piense, porque estas neuronas son aquellas que nos inducen a la conducta social. Cuando ustedes me dicen: Ricardo, yo siento pena por los que están sufriendo la inundación y estoy yendo a ayudarles. Tú no has visto la lluvia, tú no has tenido frío, tú estás en tu casa comiendo y viendo televisión, pero has sentido esa solidaridad. Miren qué maravilloso es nuestro organismo creado por Dios, que tiene unas células que se llaman espejo, que las captan la información como un reflejo y tú lo sientes. Ahora, si a esto tú le añades una razón inteligente como Teresa de Calcuta, imagina el milagro que podrás hacer. Pero creo que el hombre se ha olvidado bastante de Dios. Me ha impresionado esta cita de Isaías 1:2-3: hijos he criado, los saqué adelante, pero se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no discierne. En otras traducciones dice: mi pueblo no entiende. Y la gente cree que porque se han alejado tanto de Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, Él se olvida. Pero acá viene una de las frases más hermosas de toda la Biblia, que revelan el amor potente de Dios por su gente. ¿Acaso olvida una mujer a su niño del pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque estas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Es ahí que esto te abre la puerta al abandono, que tú tienes que saber que tú no eres fruto de una aventura. Dios ha pensado muy bien su proyecto, y en ese proyecto te tenía a ti. Entonces, dolor psicológico, físico, espiritual que tengas, Él estará siempre para hablarte. Y si no lo quieres escuchar, te llevará al desierto y hablará en tu corazón. Y pondrá su ley en tu interior, sobre tu corazón,
y Él tiene una nostalgia que tú seas su pueblo porque Él quiere ser tu Dios. En la sociedad moderna nos hemos alejado de todo esto. Ese es el ambiente en el que yo trabajo, de los no creyentes principalmente. Me interesa a través de la razón, de la ciencia y de la fe establecer un diálogo complementario. Pero creo que si el hombre no se hace seducir, si no redescubre esta naturaleza espiritual, el pueblo traicionó regularmente a Dios y Él cada vez le propuso una alianza. Y hoy el Señor se está obligando a través de muchos acontecimientos que a mí me toca investigar para decir: yo aquí estoy, soy siempre constante. Lo único que sucede es que no siempre dejamos que Él escriba en nuestros corazones como un pergamino más manso. Pienso que si la persona rescatara otra vez la naturaleza espiritual, esta esencia maravillosa que tiene como hijo de Dios, el dolor, el sufrimiento en el mundo personal tendría otro sentido. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Queridas hermanas y hermanos, que el Señor les dé su paz. Y quiero empezar esta reflexión con una oración. Les invito a quedarse sentados y a unirse a esta oración. Señor, tú sabes que lo que intentaré decir esta noche no es fácil ni de explicar ni de entender. Por eso te pido dar a mí el don de la sabiduría e infundir en mis labios la gracia de tu Espíritu, y dar a los que me escuchan el don de la inteligencia, para que puedan entender en profundidad el misterio del dolor, que es parte del misterio de tu amor. Amén. Y permítame ante todo, hay una cosa todavía, tengo que agradecer al doctor Ricardo Castañón, no sé dónde se ha perdido, pero tengo que agradecerlo por la propaganda que ha hecho para la vida espiritual. Como yo dirijo en la Facultad de Teología, precisamente la especialidad de la teología espiritual, lo quiero agradecer y quiero avisarles que todavía pueden inscribirse. Ayer recién hemos empezado las clases. Muy bien. Y permítanme también expresar ante todo la alegría de estar en este lugar, donde han vivido muchos hermanos míos franciscanos, porque este era un convento franciscano, y es la primera vez que yo estoy aquí, pero me siento como en mi casa y estoy feliz de estar aquí, donde han vivido muchos hermanos míos, y quiero agradecer a los dueños de este lugar que nos han abierto sus puertas y acogido. Y ahora vamos a empezar nuestra reflexión. El tema de mi charla es el abandono al Padre como camino de liberación. Y lo primero que quiero decirles es que en estos últimos tiempos, de muchas maneras, el Espíritu Santo nos está impulsando a redescubrir la figura de Dios Padre. Nosotros, los cristianos, hemos vivido por demasiado tiempo centrados en una espiritualidad cristocéntrica, y nos hemos olvidado
no solo del espíritu, como decía el doctor Ricardo, sino también del Padre. Redescubrir esta figura es importante no solo para nuestra vida espiritual, sino también porque vivimos en un mundo de creciente conflictualidad a todos los niveles, incluso el religioso se mata en nombre de Dios. Están fortaleciéndose también en los grupos integristas, caracterizados por la intransigencia, la intolerancia, hasta el rechazo del diferente. En este contexto, redescubrir la figura de Dios Padre puede ayudarnos a tomar conciencia no solo de que todos somos sus hijos, somos hermanos, sino contribuir a una humanización de nuestro mundo. Y ahora voy a pasar un poco a la charla, que tiene 4 partes. La primera es, ¿qué respuesta debemos dar al dolor? Sabemos que hay muchos tipos de dolores, lo hemos escuchado en la charla anterior. De manera sencilla, podemos hablar de 2 que se influencian recíprocamente: el físico, que afecta a nuestro cuerpo, y el dolor moral, espiritual, que afecta a nuestro espíritu. Nos preguntamos, ¿qué respuesta debemos dar al dolor? Les presento ante todo algunas respuestas que yo considero equivocadas. La resignación, según esta postura, se sufre pasivamente, de manera fatalista, el dolor, intentando reducirlo a una ilusión y eliminar lo más posible la conciencia de ello. Hay también otra postura, la rebelión. Se rechaza el dolor afirmando que no lo merecemos. ¿Cuántas veces escuchan personas que dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo de mal? Y se llega a acusar a Dios, haciéndolo culpable de habernoslo dado. La rebelión. La desesperación es otra postura que quita sentido al dolor, porque la necesidad de esperanza, sin la cual no se puede vivir, es radicalmente frustrada. En breve, la resignación, la rebelión, la desesperación son respuestas equivocadas al dolor. Y esto quiero subrayarlo, no solo desde el punto de vista religioso, sino también humano. Son respuestas equivocadas porque no nos liberan del dolor. Al contrario, el dolor queda como algo como un peso, que nos oprime, que nos aplasta, que nos mata. ¿Cuál es entonces la respuesta correcta al dolor? Creo que la encontramos mirando a Cristo, sobre todo en su pasión. Ahora bien, lo que vemos mirando a Cristo es ante todo que tiene miedo. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Tiene miedo.
se lamenta con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que nosotros no hemos sido creados para el dolor, hemos sido creados para la felicidad. Lamentarse, por tanto, es algo natural. Lo prueban los salmos, que están llenos de lamentos, de quejas. Y el lamento no es rebelión, porque en ello Dios queda Dios. Sigue subsistiendo la apertura a Dios y se espera de Él una ayuda, una salvación. También vemos que Cristo, además de sentir miedo, además de lamentarse, se entrega libremente y voluntariamente a su pasión, al dolor. No es pasivo ante el dolor, se entrega, lo acepta, lo vive. Sintetizando, mirando a Cristo, podemos decir que la respuesta correcta al dolor la podemos expresar con estos dos verbos. El primero es que debemos asumir el dolor, o sea, aceptarlo, enfrentarlo, cargar con él. Asumir el dolor es vivir la paciencia, palabra que viene de padecer. O sea, debemos permanecer en el dolor, transformándolo en oración, en lamento, en diálogo, en oferta al Padre, como ha hecho Cristo en la cruz. Asumir el dolor, porque no nos libramos del dolor rechazándolo con la resignación, con la rebelión, con el rechazo, sino solo asumiéndolo. La primera cosa es que hay que asumirlo. Y luego hay una segunda cosa, es que debemos rendirnos. Pero cuidado, hermana, hermano, no nos rendimos al dolor, no nos rendimos a Dios. O sea, dejamos en sus manos la motivación del dolor, el sentido del dolor, la explicación de su misterio. Lo dejamos a Dios. Como ha hecho Cristo. Padre mío, que se haga no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hay que rendirse a Dios. Y eso no es debilidad, sino reconocer nuestra creaturalidad, nuestra dependencia de Él, aceptando su divina voluntad. Entonces, la primera cosa, la respuesta correcta al dolor, yo la sintetizo así: hay que asumir el dolor y luego hay que rendirse a Dios. Y cuando hacemos esto, hemos llegado al abandono, que es la correcta respuesta al dolor. Y paso a un segundo punto. ¿Qué quiere decir vivir el abandono? ¿Qué quiere decir vivir el abandono?
para ayudarles a comprender en profundidad qué es el abandono y qué significa vivirlo. Quiero hacer referencia a la estructura de la fe, del creer cristiano. Esta estructura de la fe se presenta de esta manera. Hay un sujeto, el creyente, en el cual la gracia de Dios lo lleva a aceptar no solo y no principalmente algunas verdades, sino a una persona, la persona de Jesucristo. Hay un creyente, el cristiano, que movido por la gracia de Dios llega a aceptar a una persona, la persona de Cristo. Hasta el punto que llega a decir: tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi vida. Tú me dices si lo que digo es verdadero o falso. Tú, no yo. Tú me dices si lo que digo es verdadero o falso, si es justo o equivocado, si es bueno o malo. Para el cristiano, en efecto, la verdad no está en sí mismo, sino en Cristo. Lo que guía su actuar no es en lo que él piensa o siente, sino lo que piensa y siente Cristo. Esta verdad ha llevado a los místicos hasta el punto de decir: mi yo eres tú, Señor. El centro de mi vida, no está en mí, está en ti, Señor. ¿Qué es lo que decía Pablo a los cristianos de Galacia? No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La fe, por tanto, y estoy hablándoles de la fe para que comprendan el abandono, que es la misma cosa. La fe es la acogida de alguien que está fuera de mí, fuera de nosotros, a quien aceptamos como nuestro camino, verdad, vida, mediante la obediencia a su palabra, mediante la aceptación de su voluntad. Esta es la fe y esto es el abandono. Me abandono a alguien que está fuera de mí y que es quien decide de mí, de mi vida, en el cual yo me abandono. A este punto, alguien de ustedes me podría decir: hermano Walter, ¿y esta te parece una manera legítima de vivir? Que sea alguien fuera de mí que decida mi camino, mi vida, lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir. ¿Es una manera legítima de vivir el abandono? ¿No es un modo ilegítimo de vivir como persona? ¿No es una renuncia a la propia libertad? Según la lógica del mundo, sí, el abandono es una locura, así como la fe es un no sentido, porque el hombre mundano quiere ser dueño de su vida, árbitro del bien y del mal, llegando hasta rechazar a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Para el creyente en Cristo, pero movido por la gracia del Espíritu Santo, el abandono no es un modo ilegítimo de vivir, porque él sabe que es solo una criatura
que no es dueño de sí mismo, que la verdad no habita en él. Y hay otra objeción al abandono. Alguien podría pensar, el abandono es pasividad. No, hermana, no, hermano. Es todo lo contrario. Vivir el abandono es luchar cada día para morir a sí mismos, a fin de que Dios viva en nosotros. Es luchar para no dejarse guiar por la propia sabiduría o la del mundo, sino por la sabiduría de Cristo. Es luchar para hacer espacio a Dios, para que Él sea el dueño de nuestra vida. El abandono, por tanto, no es pasividad. Es una lucha cotidiana para permitir a Dios, ser el Señor de mi vida. Permitir que sea Él quien determine el camino de mi vida y las situaciones que yo debo vivir. Y ahora paso a un tercer punto. ¿Por qué abandonar? ¿Por qué vivir el abandono? Eso lo hago muy rápidamente. Creo que eso lo podamos entender bastante fácilmente si miramos a la persona en la que nosotros nos abandonamos. Esta persona es el Padre. Nos abandonamos en las manos, en los brazos del Padre. ¿Y por qué nos abandonamos? Porque Dios es un Padre bueno, que nos ama, que nos quiere, que quiere nuestro bien. Es esta verdad de la paternidad de Dios el fundamento principal del abandono. Lo entendieron muy bien Francisco de Asís, Teresa del Niño Jesús, el beato Charles de Foucault, que oraba diciendo la famosa oración, no sé si la conocen: Padre mío, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Hermano, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que dice este hombre, Charles? Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a todo. Y miren que lo mataron. ¿Y por qué podía llegar a decir estas frases así? Porque tú eres mi Padre, el Padre mío. ¿Por qué abandonarse? Ante todo por eso, porque Dios es un Padre bueno, que nos ama. También porque el dolor es parte de la pedagogía del Padre, para que nos abramos a Él. El Padre, en efecto, se sirve del dolor para librarnos de la idolatría de nosotros mismos, de la idolatría de las personas, de la idolatría de las cosas. Nosotros vivimos apegados a las realidades pasajeras de este mundo que pasa, a lo que es relativo. Y el dolor es parte de la pedagogía de Dios para que nos abramos a Él.
para hacernos pasar de nuestra voluntad humana a su voluntad divina, que es lo mejor para nosotros. Y una última motivación para el abandono, mirando la figura del Padre, es que si de veras yo creo en la paternidad de Dios, si creo que el dolor es parte de la pedagogía de Dios que quiere atraerme así, entonces podemos llegar a comprender el dolor en su significado más profundo, a saber, como un don del amor de Dios Padre. Y podemos llegar a ofrecerlo a Él como respuesta de amor a su amor. Y a decir con toda verdad la oración del rosario de abandono. Creo que ustedes conozcan el rosario de abandono. Ojalá que lo recen. Ahí hay esta frase que se repite: gracias, Padre mío. Todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad. En tus manos me entrego en silencio y paz. Gracias. Si creo en la paternidad de Dios, que me ama, que quiere mi bien, si creo que el dolor es es un don de Dios que quiere atraerme así, entonces yo puedo de veras decir gracias, Padre mío. Puedo decir todo, lo acepto, todo. Puedo decir que se haga tu voluntad, no mi voluntad humana, limitada. Tu voluntad divina. En tus manos me entrego el abandono. Hemos dicho que la motivación fundamental del abandonarse, del abandono, es la paternidad de Dios. Este Dios que es un Padre bueno, que nos quiere y nos ama. Hay pero un motivo más para abandonarnos, y es que el abandono es el único camino para librarnos del dolor. Es el único camino para librarnos del dolor. Y sobre esto quiero quedarme un ratingo para decirles dos cosas, para poder caminar hacia esta liberación del dolor. Debemos hacer dos cosas. Primero, mirar al dolor desde la perspectiva de Dios Padre. Siempre debemos mirar nuestra vida, toda nuestra vida. Eso quiere decir incluso el dolor desde la perspectiva de Dios Padre. Y esto nos permite ver el dolor, todo dolor, sea físico que moral, no ya como un mal, sino como un bien. Por ejemplo, la pérdida de los bienes materiales, como ha sucedido en estos días a tantas personas damnificadas por las lluvias. La pérdida de un trabajo, un fracaso matrimonial, el tener un hijo con capacidades diferentes, un accidente, la pérdida de una persona querida, una enfermedad, pero también otros dolores más interiores, una injusticia, una calumnia que destruye tu fama, tu vida, porque han hablado mal de ti, diciendo lo que no has hecho. Ciertamente todas estas cosas causan dolor. Yo pero me pregunto,
Y pregunto a ti, hermana, hermano, todos estos hechos y muchos otros son verdaderos males. Es evidente que si los miramos con ojos simplemente humanos, son un mal. Pero si los miramos con ojos espirituales, desde la perspectiva de Dios, entonces no son verdaderos males. Tener un hijo con capacidades distintas no es un mal. Tener una enfermedad no es un mal. Hasta la pérdida de bienes materiales no es un mal. ¿Por qué? Ante todo porque no nos separan de la comunión con Dios. Para nosotros, los cristianos, el único mal es el pecado que te separa de Dios, que rompe la comunión con Dios. Y todas estas cosas no rompen la comunión con Dios. Pero no solo porque no rompen la comunión con Dios, sino porque son dones, si los miramos desde la perspectiva de Dios, son dones que, como les decía antes, quieren librarnos. Estos hechos dolorosos quieren librarnos de nosotros mismos, de la idolatría de nosotros mismos, de la idolatría de las personas, de la idolatría de las cosas materiales. Nosotros vivimos muy apegados a las cosas materiales, a estas cosas pasajeras. A través del dolor Dios quiere que nos abramos a Él. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Plata. Necesitamos una casa. Necesitamos de una persona. Sí, pero todo esto es relativo. Lo que verdaderamente necesitamos es amor. Y amor es una persona, es Dios Padre. Esto es el único absoluto del cual verdaderamente necesitamos. Todo lo demás tendremos que dejarlos. Los 2000 zapatos que tienes, en las movilidades, el dolor es un don de Dios que quiere abrirnos a Él, que es lo único que verdaderamente necesitamos. Hago un ejemplo: la enfermedad destruye la imagen de omnipotencia que a veces tenemos de nosotros mismos y nos hace tomar conciencia de que somos criaturas necesitadas de Dios. Por eso es una gracia, es un don. La misma muerte se vuelve hermana, porque nos libera de ¿qué cosa? De una vida mortal, para darnos una vida eterna. Es un don. Si queremos pues librarnos del dolor, debemos ante todo mirarlo desde la perspectiva del Padre. Y entonces lo vamos a ver de otra manera y podemos llegar a comprenderlo como un don. Pero hay otra cosa más. Debemos insertar el dolor en la lógica del amor. Ofrecer nuestro dolor al Padre, insertándolo en la lógica del amor. El amor que se entrega, que se sacrifica, que da la vida. De hecho, para la persona que ama, el dolor ya no duele, como para el enamorado que está dispuesto a sufrir por su enamorada, como para los padres que no miden los sacrificios que hacen por sus hijos. Vivido en la lógica del amor, el dolor pierde su fuerza destructora.
parafraseando a Pablo, podríamos decir: ¿dónde está, oh dolor, tu aguijón? ¿Dónde está? Y no solo esto, sino que insertándolo en la lógica del amor, podemos llegar hasta vivir el dolor con gozo. Sí, hermana, hermano, te lo repito, podemos llegar a vivir el dolor con gozo. Y no soy yo que lo digo, no estoy loco. Lo encontramos en la palabra de Dios. Pablo escribe a los cristianos de Filipo: felices ustedes que no solo tienen la gracia de creer en Dios, sino de sufrir por Él. Y hablando a los cristianos de Colosa, dice: yo me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta, las tribulaciones de Cristo. Y también Pedro repite lo mismo: alégrense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo. Concluyendo, yo me doy perfectamente cuenta de que lo que les estoy diciendo está totalmente en contra de la lógica y la mentalidad del mundo. Pero, queridos, esta es la lógica del Evangelio. Y lo que es verdad para la palabra de Dios es verdad también a nivel humano. Solo abandonándonos en las manos del Padre, aceptando el dolor como parte de su designio de amor sobre nosotros y ofreciendo a Él nuestro dolor como respuesta a su amor, solo así podremos hacer la experiencia de sentirnos liberados del dolor, de todo lo que nos oprime, nos agobia y nos hace sufrir. Amén. Amén. Gracias. Había una persona más planificada en el siguiente espacio, pero por motivos personales no ha podido llegar a la conferencia. Pero el testimonio tiene una riqueza espiritual tan grande para entender lo que es el abandono, que queremos hacer un breve resumen y análisis de su experiencia. Para ver en su totalidad el video pueden encontrarlo en YouTube bajo el nombre de La conversión de los secuestradores de Laura Aguilar. Laura Aguilar es una mujer joven, mexicana, casada, con 3 hijos, que fue secuestrada el día 6 de mayo de 2011 frente a su esposo, que era discapacitado y estaba en silla de ruedas, y sus 2 hijos menores de 1 y 2 años. Ella dice que inmediatamente adopta una actitud de docilidad que se le atribuye totalmente al Espíritu Santo. Es secuestrada de la habitación de su casa y al salir de la casa ella pone su mirada en una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y ora: Jesús, en vos confío, pongo mi familia en tus manos, que sea lo que tú quieres. Al día siguiente de estar secuestrada, ella siente unas campanas y percibe que está muro con una iglesia. Y rompe en llanto, desconsolada. Y ella se da cuenta que si está secuestrada es porque Dios lo ha permitido. Y se lo hace saber a los secuestradores. Ella les dice: ustedes me tienen aquí por voluntad de Dios, no por una decisión suya. Lo que más le preocupaba y le hería era saber el estado en el que estaría su familia, de preocupación. Pero ella había recordado una conversación con un sacerdote jesuita que le decía:
en un momento que si una madre era retirada de la vida de sus hijos, era porque Dios tenía un plan para esos niños y que esos niños iban a estar bien. En poco más de una semana que estuvo secuestrada, ella dice haber orado unos 250 rosarios y todas las oraciones que se sabía. Oraba sobre todo por la conversión de estas personas y ofrecía incluso su vida a Dios para, si fuera necesario, si era la voluntad de Él. Los secuestradores le prohibían constantemente rezar y le decían: en este lugar aquí no existe Dios, todo lo que existe es la Santa Muerte. Sin embargo, ella continuaba rezando uno y otro rosario y al tercer día ella nota un cambio de actitud en los secuestradores. A ella le toca vivir su cumpleaños en secuestro y los secuestradores le preguntan si quería comer algo especial. Finalmente le llevan una pequeña torta. Uno de los secuestradores le quita el amarre de las manos y de los pies, que estaba atada con alambres, y ella dice: yo voy a cumplir aquí con todas las reglas, no me voy a retirar la banda de los ojos. Uno a uno los secuestradores fueron acercándose a ella, confesándole cómo eran sus vidas, los crímenes en los que estaban involucrados, cómo habían terminado en esa vida, los vicios que tenían, las pérdidas. Y ella dice haber sentido un dolor grandísimo por ese sufrimiento y saber que ellos, a diferencia de ella, no tenían el consuelo de creer en Dios. Y sintió un amor grandísimo por ellos, que ella nos explica. Ella notaba que en ocasiones oraba sola por ellos en silencio, y en otras ocasiones ella dice que rezaba con ellos, porque cuando ella quedaba en silencio, estando rezando, por ejemplo, el rosario, de pronto una voz le decía: vas en tal, continúa. Entonces ella aprovecha de elegir algunos evangelios para hablarles sobre todo de la misericordia de Dios y del perdón. Y ellos no podían entender que existiera semejante amor. Ella, para reconocerlos, les pone nombres de santos. Uno le da un masaje en los pies porque ella sufría de diabetes y tenía los pies morados. Otra le confiesa que cuando ella lloraba y no sentía que había alguien en la habitación era porque todos se salían a llorar al patio. Finalmente ella fue liberada 8 días después. Le dijeron que alguien la había delatado, seguramente con envidia, diciendo que ella tenía mucho dinero, pero ellos no sabían que ella no tenía dinero, que tenía un marido muy enfermo, que tenía 3 hijos y la calidad de persona que era. Se disculparon con ella y le dijeron que aceptarían lo que fuera que el marido hubiera podido juntar. El testimonio de Laura Aguilar nos impacta por varias cosas. Primero, la docilidad que ella tiene frente a un hecho tan violento. Ella no lucha, no, ella se vuelve sumisa. Ella entiende que algo Dios tiene que querer con este dolor. Fíjense cómo es Dios que nos pide permiso para hacer las cosas. En la Anunciación a María, María le responde: que se haga en mí como tú dices. En la obra de la redención, Cristo le responde: retira de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Laura Aguilar empieza su travesía con las mismas palabras: haz lo que tú quieras. Y ella, sin darse cuenta, lleva un mensaje de amor y se vuelve Cristo en medio de todos ellos. Un amor que no era capaz de llegar a ellos. Empieza a hablarles de los evangelios y los convoca en torno a ella para orar. El gran fruto de este abandono fue la conversión de estos secuestradores. Son liberados, porque ella en otro episodio de su secuestro cuenta cómo, tras contarle todos sus dramas, ellos quedaban profundamente dormidos, cuando en el principio ella decía: estos hombres nunca dormían, siempre estaban en un estado de alerta.
Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestros dolores, nuestros sufrimientos. ¿Qué quiere Dios de mí con esto? ¿Qué puede hacer? Y es que cuando le damos permiso, dejando todo en sus manos, y dejar todo en sus manos quiere decir dejarlo en oración, hacer. La obra de Dios entra como un río caudaloso y es capaz de transformar la vida de todos los que nos rodean y la vida mía. Cuando uno se resiste al dolor, aparece la angustia. Y la angustia es algo mucho peor, la angustia de que se desencadene lo peor. Y eso no nos permite ni tomar decisiones, ni ver los caminos que tenemos delante. Para finalizar, quiero explicarles que se les ha repartido una hojita que da algunas pautas sobre lo que es el abandono. Para aplicar el abandono uno necesita aplicarlo en pequeñas dosis. Más adelante, al salir, para los que deseen, se les va a repartir un folleto que lleva el rosario de abandono al Padre Celestial. Este rosario tiene grandes frutos y ha sido elaborado gracias a las enseñanzas del Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, altamente recomendados. Ha sido también elaborado bajo la guía espiritual del hermano Walter Viviani, aquí presente, y goza del imprimatur de la Iglesia gracias a Monseñor Tito Solari, también aquí presente, desde el año 2013. Los invito a practicar el abandono, agradezco su asistencia y Dios los bendiga.